A continuación, 10º Seminario de Relaciones Internacionales. Consecuencias de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Es un gusto tenerlos. Estamos iniciando, como ya se anunció, el Seminario de Relaciones Internacionales. Esta es su 10ª edición. Es un gusto. Colaborativo es la 10ª edición de este seminario, que es organizado conjuntamente por el CIDE y la Universidad de Guadalajara en el marco de la FIL. Así es que a nombre propio, Arturo Santa Cruz, y de mi colega y coorganizador de este seminario, el doctor Mark Aspinwall del CIDE, les damos la más cordial bienvenida. Es un gusto tener aquí a nuestros 3 participantes especialistas, y en particular me da gusto tener al doctor Carlos Heredia aquí con nosotros. Digo en particular porque él es fundador, él participó en la primera edición de este seminario, que se tituló precisamente Algunas claves para entender Estados Unidos. Eso fue allá en el año del 2011, y ahora estamos de vuelta con el tema de Estados Unidos, a ver si lo logramos entender mejor a estas alturas en esta 10ª edición. Y me da mucho gusto, por supuesto, también tener aquí con nosotros a Hazel Blackmore y a mi estimado amigo y colega Tom Long. Bienvenidos. Del tiempo, le comento a nuestra audiencia que me voy a brincar los extensísimos currículums de cada uno de nuestros presentadores. Ustedes son súper expertos en el tema del que nos van a estar hablando hoy. En todo caso, ustedes van a tener su nombre en la pantalla cuando ellos intervengan, y los pueden buscar en Google para ver sus impresionantes logros y conocimiento en la materia. Así es que, sin más, vamos a brincar a este interesantísimo y muy pertinente tema de el impacto de las relaciones, los resultados de las elecciones en Estados Unidos, estas que acaban de pasar en diferentes regiones. Me gustaría iniciar esta conversación más bien informal que vamos a tener en este seminario, en esta ocasión, refiriéndome al impacto del resultado electoral, esta victoria clara, digamos, del candidato Joseph Biden, del Partido Demócrata, dentro de Estados Unidos. Y ese tema nos va a hacer el favor de abordarlo de inicio Hazel. Hazel, por favor, tu opinión al respecto. Gracias, Arturo. Buenas tardes. Hola, Carlos. Hola, Tom. Pues mira, la verdad es que las consecuencias, el impacto o el efecto de las elecciones es muy amplio. Creo que el primer tema que tenemos que hablar, sí o sí, es de la polarización social y política que encontramos en Estados Unidos, y que esta elección, el resultado de esta elección, es reflejo de tal polarización. Uno de los retos más grandes que va a tener Joe Biden es lograr articular políticas y además comunicarlas de tal manera que no se estrese mucho más la sociedad, que logre, digamos, servir o logre atender las demandas de todos los grupos. Y la verdad no es más fácil, y además lo que estamos viendo o lo que se prevé es que va a haber un giro completamente, como si fuera un país distinto en cuanto al tipo de políticas que se van a dar. Ya estamos viendo con algunas de las nominaciones que está haciendo para su gabinete. Hasta ahora no tenemos todas, pero con lo que vamos viendo, pues vemos que va a haber cambios importantes en la política exterior, que no me voy a meter porque sé que Tom va a hablar un poco de esto, pero va a haber cambios importantes en la política exterior, va a haber cambios importantes en varias políticas. En la política climática, creo que va a ser muy importante el cambio. En la política educativa, también me parece que va a haber un cambio importante. Creo que va a haber un cambio también radical en cuanto a la relación del gobierno con los medios de comunicación, y en específico con las redes sociales. Creo que este
podemos ver aquí un giro y además viene con un reto, ¿no? Hemos visto cómo desde el gobierno de Trump se viene pensando en qué va a pasar con la nueva tecnología que utilizan estas redes sociales, con la red 5G, qué va a pasar con la inteligencia artificial. Hasta ahora ha sido una política que estresa. Creo que vamos a ver otro tipo de política con el gobierno de Biden. Creo que, por supuesto, y creo que va a ser además el centro de toda la política, el manejo de la pandemia, tanto en términos económicos como en términos sociales. La pandemia le ha pegado más a los menos favorecidos y entonces Biden va a tener que estructurar una serie de políticas y parece que es lo que va a hacer hacia atender sobre todo a grupos, al grupo afroamericano, a los hispanos, a los más pobres, que han sido los que más han sido afectados, no solamente en el tema de salud, sino también en el tema económico y en el otro tema que ya había hablado, que es el tema educativo. Este grupo ha sido afectado. Entonces, creo que esto es en cuanto a política. Finalmente, y nada más como para empezar la discusión, creo que uno de los temas más importantes que va a tener que trabajar Biden, pero sobre todo el Partido Demócrata y también el Partido Republicano, es una reconformación. Creo que esta elección, la del año 2020, termina siendo significativa por muchas cosas, pero sobre todo porque creo que hay una lucha y va a haber que hacer una reconfiguración de las coaliciones que apoyan a cada uno de los partidos y para lograr, digamos, porque están todos ya pensando, incluso lo hemos visto, no solamente en las elecciones intermedias del 2022, pero en las elecciones presidenciales del 2024. La fuerza que logre establecer cada partido, incluso el va a ser importante. Creo que las diferencias más significativas de la elección. Claro, así es, que efectivamente tiene toda esta panoplia, esta variedad de temas que atender. Vamos a regresar a algunos de ellos que mencionaste, Hazel, muchas gracias. Más adelantito. Por lo pronto me gustaría pasar con Tom. Hazel mencionó, Tom nomás mencionó de pasada las consecuencias que los resultados de la elección va a tener a nivel internacional. Entonces me gustaría que tú expandieras al respecto, ya sea de manera general o con respecto a América Latina, como tú quieras. Adelante. Vale, pues muchas gracias por la invitación. Es un placer estar juntos virtualmente con vosotros. Pues para mí es muy interesante que hay, creo, una distinción entre la reacción de la opinión pública en América Latina, que celebra la derrota de Trump, sobre todo, quizás la victoria de Biden no tanto, pero celebra la derrota del presidente Trump. Pero muchos de los líderes latinoamericanos no parecen ser tan optimistas sobre la nueva administración. Y en ese sentido, se nota que aunque tratar con el presidente Trump fue públicamente desagradable, los líderes actuales latinoamericanos encontraron un tipo modus vivendi con Trump, ¿no? Que Trump demandó muchas transacciones, pero tampoco pidió una cooperación más amplia, ¿no? Y cambiando a la administración Biden, Biden va a pedir una cooperación más multilateral, que generalmente sería algo más positivo para América Latina, pero también va a pedir más compromiso por parte de los gobiernos latinoamericanos. Y se nota que en el caso de México, por ejemplo, hacer una transacción con Trump fue posible en temas de migración, por ejemplo, pero eso dejó una mano bastante libre al gobierno actual mexicano en temas internos. Y algo muy parecido con el caso de Brasil, ¿no? Trump no iba a criticar a la política de cambio climático, sobre todo el gobierno de Bolsonaro, no iba a criticar al tema de incendios en las Amazonas, pero pudieron encontrar un modus vivendi en otros temas. Ahora, con la administración de Biden, yo creo que va a tener un escenario bastante complicado en América Latina, la verdad, porque muchos de los temas más importantes
piden una cooperación mucho más profunda. O sea, si estamos pensando en responder al tema de inmigración centroamericana, eso pide una cooperación mucho más allá de la transacción que tuvimos entre López Obrador y Trump en los últimos años. Si pensamos en la respuesta a la pandemia, ambos en términos de salud pública y en términos de la respuesta económica, también eso se necesita un nivel mucho mayor de cooperación y no solo una transacción simple. Y sobre todo la respuesta al cambio climático que menciona Hazel también. Eso va a ser, tiene que ser, de hecho, un tema de primer orden en la administración de Biden, pero es un tema donde Estados Unidos solo no puede hacer lo suficiente, ¿no? Es clave tener un acuerdo con China o restablecer un entendimiento con China acerca de cambio climático, pero hemos visto que también hay que tener a Brasil en la mesa, hay que tener a México en la mesa, hay que tener toda la región en la mesa, porque los intereses son enormes, y no solo para la región, pero para todo el mundo. Claro, claro. Así es. Muchas gracias, Tom. Tienes toda la razón en el último y también vamos a volver sobre algunos de los temas que acabas de mencionar. Y siento yo que las respuestas, sus comentarios están hilvanando, engarzando muy bien, porque con algo de lo que mencionaste, Tom, ya diste pie al siguiente tema, que es el de Carlos, sobre el impacto del resultado electoral en la relación México-Estados Unidos. Así es que, ¿qué nos dices al respecto, Carlos? Creo que tenemos problemas de sonido. Carlos, ¿no te escuchamos? ¿Ustedes sí lo escuchan, Hazel o Tom? No. 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 Gracias, Arturo. Comentarios tipos. El primero, temático. Y el segundo, político-diplomático. En el ámbito temático, diferencias en energía, en asuntos laborales y en migración. En el ámbito político-diplomático, cotaciones por diferencias legisladores. Creo que esos son los dos temas en que van a chocar Joe Biden y el gobierno en el ámbito de cambio climático y energía y en el ámbito de migración. Así es. Parece, Carlos, que estamos teniendo problemas. El ámbito migratorio, diferencia fundamental, porque durante el gobierno de Trump, el gobierno de México. Sí, Carlos, parece que estamos teniendo problemas con tu audio. Si quieres, en lo que se resuelve, te voy a interrumpir para seguir con algo que ya había mencionado Hazel, que yo creo que es fundamental con respecto al resultado electoral y sus consecuencias, digamos, internas, es decir, dentro de Estados Unidos. Y esto tiene que ver, Hazel, con lo que mencionabas del Partido Republicano, esta
reestructuración o reconformación, como decías tú, que se va a tener que dar. Siento yo que es una lástima, la verdad, que prácticamente se haya perdido a uno de los dos grandes partidos, por lo menos durante estos 4 años. Es decir, el Partido Republicano, la verdad, dejó de actuar como un partido político serio y se convirtió más en un órgano faccioso, ¿sí? A las órdenes del presidente Trump, que ahora ya no va a ser presidente, con las consiguientes consecuencias en la reconfiguración de este instituto político. Entonces, ¿qué nos podrías decir al respecto, Hazel? Pues mira, Arturo, la verdad es que este es un fenómeno que no es nuevo. El Partido Republicano se viene reconfigurando, yo te diría, desde prácticamente desde que Reagan tomó la presidencia, pero con mucho más fuerza, digamos, o con un vuelco mucho más hacia la derecha desde la última década del siglo pasado. No podemos olvidarnos de Newt Gingrich en el Congreso con estas ideas muy parecidas a las de Trump de regresar a lo que ellos llaman la política básica o los principios básicos de lo que es ser americano, que la verdad es que es bajo su entendimiento, obviamente. Y de ahí ha habido diferentes elementos que han ayudado a esta ala del conservadurismo republicano a tomar fuerza. Varias de estos elementos, bueno, por supuesto son los personajes que han sido muy importantes. Hay personajes que son claves, por ejemplo, Mitch McConnell en el Senado, quien no nada más ha estado encargado de ser un contrapeso importante, sobre todo con el gobierno del presidente Obama, pero también de utilizar los medios gubernamentales para conformar, por ejemplo, o para hacer mucho más conservadora la Corte, ¿no? Está visto como no nada más está de acuerdo con estos grupos conservadores, sino que hizo todo lo posible, primero porque no llegara el juez nominado porque no llegara Garland, el juez nominado por Obama, a la Corte, y que llegaran Gorsuch, Kavanaugh y ahora Barrett, ¿no? Y entonces, digamos, hacer más conservadora el Poder Judicial desde la Suprema Corte, además de diferentes jueces que han llegado a cortes inferiores. Hay otros personajes que han sido importantes, sobre todo personajes que están en los medios de comunicación, en el Fox News, uno de los más importantes, pero también en medios de comunicación no tradicionales, en canales de noticias que son distintos, que crearon todo digamos, campo fértil para que el mundo de la posverdad se volviera una realidad y que se creara una opinión pública con unas ideas muy claras de que Estados Unidos estaba sobre amenaza, ¿no? Y eso ayudara otra vez a esta coalición del Partido Republicano. Esto se une, la verdad hay que ser sinceros, con una falta de atención del Partido Demócrata durante 8 años, durante la presidencia del presidente Obama, en fijarse en temas muy grandes, fijarse en temas nacionales, incluso internacionales, y dejar olvidados a ciertas poblaciones que se han visto afectadas económicamente por el cambio tecnológico, por la globalización, por el comercio, por todo esto, y hay para esta ala del Partido Republicano. Creo que Trump llegó un poco por casualidad, ¿no? Cuando empezaron en las competencias de las primarias de hace 4 años, casi 5 años, él mismo amenazó que se podía lanzar como candidato independiente porque tiene la capacidad económica de hacerlo, y el Partido Republicano inmediatamente leyó que eso era un peligro y que podían perder las elecciones. Prefirieron jugar con Trump, prefirieron alinearse, para lo cual generalmente son buenos los republicanos, y esto, bueno, pues le dio muchísima fuerza. Trump tuvo, con todos estos factores, mucho eco y logró un apoyo importante que hoy vemos que aun cuando Biden gana, digamos, de manera inequívoca en el colegio electoral y de manera inequívoca en el voto
popular, pues sigue siendo sorprendente que la cantidad de votos que obtiene el Partido Republicano y el trumpismo, que yo no se lo atribuyo solo a Trump, como te digo, creo que hay una parte histórica que se viene uniendo. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, creo que hay algunos republicanos que se han querido separar, que han querido, digamos, olvidarse de esta parte más tradicional, que han denunciado incluso a esta parte más conservadora del Partido Republicano, pero hay otros que siguen ahí, que siguen en la lucha. Creo que todo lo que vemos hoy, esta falta de aceptación de los resultados, es una estrategia electoral para el 5 de enero, que vienen estas dos elecciones para el Senado, que son importantísimas para el equilibrio, pero también ya están preparando el terreno, digamos, mantener ese enojo, mantener el miedo en la gente de lo que significa un gobierno demócrata, de lo que significan las políticas, de lo que significan ciertos nombramientos, mantener ese miedo ahí para mantener el interés electoral, ¿no? Y no perder este momentum, digamos, que ya tiene, ¿no? Entonces, es interesante ver, vamos a ver qué sucede al final de cuentas y qué tanto pueden empezar a atender a estas poblaciones los demócratas. Desafortunadamente, creo que también hay un discurso de división, ¿no? Aunque no parece tan evidente, de denunciar a los grupos, bueno, a los supremacistas blancos, a los grupos más duros, y hay que ahí, lo que creo que el Partido Demócrata tendría que hacer es más bien dar la mano y dejar de lado, digamos, estas estridencias. No sé, se dice más fácil de lo que se lo pueda lograr. Exactamente, Hazel. Se dice más fácil de lo que se pueda lograr. Y ahora, para dar seguimiento también a algo que ya mencionó Tom, me gustaría, antes de eso, Tom, del seguimiento, que se va a referir a esta paradoja que tú ya señalabas entre una posición que se prevé mucho más multilateralista y, por lo tanto, en principio, en teoría, tradicionalmente favorable a lo que busca América Latina, pero con la administración Biden, pero por la otra, hacer más difícil esa relación, porque ya no va a ser una cuestión simplemente transaccional para que gobiernos como el mexicano o el brasileño supieron manejar con Trump, sino que esta vuelta al multilateralismo de alguna manera complica algunas relaciones bilaterales. Me gustaría que expandieras sobre eso, pero antes de que entraras en la materia, dado que tú eres un ciudadano estadounidense, me gustaría ya que complementaras estas reflexiones de Hazel con respecto al Partido Republicano, la descomposición, que coincido completamente con ella, no se debe nada más a Trump, sino que es algo que ya se vería venir, y la posible reconfiguración que se dé o no, y por dónde se pudiera dar el Partido Republicano en los años por venir. Tom. Bueno, yo también estoy de acuerdo con su análisis fundamentalmente, y yo creo que es un gran peligro en el sistema político estadounidense, porque todo se basa en tener dos partidos que son bastante centristas, ¿no? Y el Partido Republicano de hoy en día y eso lo digo por estudios del populismo y estudios comparativos de política, es un partido de extrema derecha populista en muchos sentidos. O sectores muy importantes del partido son populistas y de extrema derecha. Y con Trump estoy de acuerdo que en temas de política doméstica tiene raíces largas, y yo creo que también no se puede dejar de lado el elemento de política racial. O sea que el Partido Republicano no está dejando de lado el trumpismo, y una razón que no lo está dejando de lado es que tiene un gran apoyo y divide la sociedad bajo líneas raciales, fundamentalmente, y eso se puede explotar para motivos electorales.
también para recaudar dineros, y eso les deja adelantar los intereses de los grupos que de hecho tienen el control del partido, que son grupos como la Sociedad Federalista. Jesús mencionó el tema de jueces, por ejemplo. Es una sociedad de abogados muy conservadores que existe para promover las candidaturas de jueces como los jueces mencionados para la Corte Suprema, pero también para cada nivel, todos los niveles de las instituciones jurídicas de Estados Unidos. ¿Sí? Y en este ramo del gobierno hemos visto cambios fundamentales que van a durar una generación entera. O sea que hay rasgos de ese partido de extrema derecha muy, muy conservadora, muy nacionalista, en un nacionalismo muy, muy estrecho, y no se van, ya están ahí por vida, más o menos. Cambiando más a lo mío, o sea, Sí, a la gracias, política Tom. exterior. Mira, para mí, yo creo que en general, si miramos la historia, las políticas, los cambios positivos de política de Estados Unidos hacia América Latina muchas veces se deben a un fuerte impulso desde América Latina. O sea que se necesita un nivel de liderazgo y coordinación regional desde América Latina para dar un empujón a la política estadounidense. Si miramos hacia el pasado, la política del buen vecino pasó así. Si miramos en la administración de Obama, el cambio en política hacia Cuba también se empezó de muchas formas con presión y coordinación desde América Latina. Y si miramos la región hoy en día, hay una falta casi completa de liderazgo latinoamericano a nivel regional. Y lo vemos con el declive completo de UNASUR, por ejemplo. Lo vimos muy claramente en el, para mí, fracaso grave de defender la tradición de tener un presidente latinoamericano del Banco Interamericano de Desarrollo. Y sin esta presión desde América Latina, sin este liderazgo y coordinación latinoamericana, lo veo aún más difícil adelantar políticas positivas desde la Casa Blanca. O sea, sobre los temas que mencioné, se necesita no solamente cooperación, multilateralismo, se necesita coordinación, se necesita un impulso desde América Latina para cambiar la política estadounidense. Así es, así es. Hazel, me gustaría que abordaras un poquito a continuación un tema que Carlos Heredia estaba planteando, pero que parece que hasta ahorita no hemos podido tener una buena conexión de audio. Entonces te voy a pedir que tú lo continúes. Es un tema que tú también mencionaste, ese que tiene que ver con la relación bilateral ahora, por eso estarías cubriendo esta parte que ya adelantaba Carlos, con respecto a la política de climática, ¿sí? La agenda del gobierno de Biden va a ser completamente diferente a la de Trump, y por consiguiente también va a ser completamente diferente a la que desafortunadamente está manejando el gobierno actual aquí en México. ¿Qué avisoras en este sentido para la relación bilateral? Pues mira, yo creo que hay que ver, ¿no? Cómo se va a conformar. Creo que uno de los temas que estamos viendo, por ejemplo, ahora con los nombramientos de Biden, ¿no? Es un poco como levantarte en la mañana y oler el café, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? En que conocemos un poco o son rastreables los currículums o los antecedentes de todos estos miembros del nuevo gabinete que se están nominando. ¿Y por qué digo que es como el café? Pues porque
lo hueles y dices, bueno, ya sé que es café, a lo mejor va a estar amargo o a lo mejor, depende, si le ponemos leche y azúcar puede ser menos, pero ya sé que es café, ¿no? Creo que una de las cosas que no podíamos percibir precisamente de la administración Trump es que era muy errática, que era un poco constante o poco certera para los demás países. Creo, igual que lo está diciendo Tom, que esto es una cosa de dos vías y que de una u otra manera las administraciones de México se habían logrado acomodar al estilo de la administración Trump, con una política exterior muy personalista, en donde había una relación directa, ya sea entre presidentes o entre cancilleres o ni siquiera entre cancilleres, pero desde la oficina del canciller mexicano había una buena relación con la Casa Blanca en las dos administraciones mexicanas. Creo que ahora con el cambio del gobierno van a exigir más orden, se va a tener que compartimentalizar la relación de acuerdo al tema. Creo que efectivamente puede haber algunos choques por la diferencia en cuanto a la política climática del presidente López Obrador. Sin embargo, quisiera mantener, digamos, optimismo en el sentido de que México ha sido líder en negociaciones multilaterales en cuanto a cambio climático, llevadas desde la Cancillería y por el Servicio Exterior. Y si el canciller voltea a ver a su servicio exterior, que tiene mucha experiencia y que además sabe del tema, puede llegar a ser menos estresante. Ahora, eso es en cuanto a la diplomacia. Como decía Carlos, que estaba, digamos, dividiendo, una cosa es la relación política diplomática y otra es la relación, digamos, ya de hechos. Creo que pueden darse enfrentamientos, sobre todo en las nuevas regulaciones del Tratado de Libre Comercio, y esto pues puede llevar a desavenencias. Ahora, creo que de todas maneras y a pesar de todo, el gobierno de Estados Unidos reconoce la importancia de la relación bilateral y reconoce la importancia de lograr acuerdos con México, y eso pues siempre creo que es un tema positivo que nos lleva a pensar que se encontrarán soluciones. A lo mejor habrá presión, pero yo tengo la confianza de que se encuentren soluciones. Así es. Hazel, nomás para darle ahora sí seguimiento a lo que mencionabas antes, ahorita estás cubriendo por Carlos prácticamente, por los problemas técnicos que estamos teniendo, pero tú mencionabas antes que se avisora también un cambio fundamental, profundo, en la relación del gobierno estadounidense con los medios de comunicación. Y esto es algo, yo creo, importantísimo, ¿sí? Era algo inaudito estar viendo, la verdad, al ejecutivo estadounidense atacando constantemente a los medios de comunicación que no le eran afines, algo que desafortunadamente también hemos estado viendo en menor medida, pero también se ha estado viendo aquí en nuestro país. ¿Cómo avisoras tú esta recomposición en la relación? Bueno, por un lado, creo que ha sido interesante ver cómo han reaccionado los medios de comunicación estadounidenses en estos últimos meses. Creo que, bueno, así es una tradición, que son los medios de comunicación los que declaran al ganador de acuerdo a las tendencias y de acuerdo a diferentes encuestas que se hacen. Creo que en eso no hay algo nuevo, pero creo que sí lo que hemos visto, y otra vez sumo a las redes sociales en esta parte de los medios de comunicación, que es interesante, es el hecho de que se volvieron en realidad lo que les llamamos el cuarto poder, ¿no? O sea, terminan siendo un contrapeso importante al Ejecutivo. Vemos primero Twitter, después se suman las otras redes sociales, Facebook, TikTok, demás, ponen estos anuncios diciendo, ¿no? Esto que se dice no es necesariamente verdad, no tenemos evidencia de fraude electoral y demás. O las grandes televisoras bajando el switch de una conferencia de prensa del presidente, digamos, no permitiendo que se digan ciertas cosas. Creo que de repente es una lucha que acumuló durante 4 años, como dices, con un golpeteo importante, y los medios de comunicación deciden ahora, digamos, poner la regla. Creo que de todas maneras,
va a haber una nueva relación en donde ya todos nos damos cuenta de lo que son las noticias falsas, lo que decía hace rato del mundo de la posverdad y de esta relación delicada que tienen los medios de comunicación con el gobierno, porque se reconocen como formadores de opinión y por lo tanto como elementos muy importantes. Insisto, creo que el triunfo del Tea Party y el triunfo del trumpismo viene de una creación de opinión pública sobre ciertos temas, sean verdades o mentiras, fueron fundamentales y creo que también han sido muy importantes. Primero, y se criticó mucho cuando Trump era candidato, en darle un espacio y en darle oportunidad, digamos, ya sea aunque fuera para criticarlo, en darle la plataforma y después ahora en quitársela, ¿no? Entonces creo que Biden va a tener que trabajar para ver primero cómo va a tener esta relación con los medios y después qué tipo de mensaje. Muy interesante ver que todo su equipo de comunicación cercano está llevado por mujeres, ¿no? Creo que es la primera vez que sucede esto y ver qué efectos va a tener. Ver también qué efectos va a tener en el Partido Republicano más conservador, que lee esto como una política de ultra izquierda, el ahora no incluir a las voces masculinas en, digamos, en el llevar la política de comunicación. Creo que también, como les decía hace rato, es importante qué va a pasar en esta, digamos, en esta manera de conjuntar los medios de comunicación con la tecnología. Y aquí pues entran otra vez temas internacionales como China, quién va a tener primero o quién va a tener el control de la red 5G, qué va a pasar con esta red social TikTok. Hasta ahora Trump la había denostado, primero quería correrla, después intentó que la comprara una empresa estadounidense. Él hablaba un poco de un peligro a la seguridad nacional por la cantidad de datos personales que la red tiene. La verdad es que lo que está atrás es una lucha por la tecnología, por estar en la punta, y entonces aquí se junta un poco lo que son los medios de comunicación, lo que son las redes sociales, el poder que tienen, la cantidad de información que tienen sobre la sociedad estadounidense, pero también se junta con esta nueva, si le queremos llamar así, guerra fría entre Estados Unidos y China, en donde el arsenal es la tecnología y el avance tecnológico. Entonces, es un reto y por eso decía que se junta con otros temas además como el de la educación, por ejemplo, ¿no? En dónde quieres tener a tu población o cuál es el capital humano también que quieres desarrollar para mantenerte en la vanguardia con estas herramientas. Así es. Vamos a intentar una prueba con Carlos para que prosigas cuando te interrumpimos por problemas técnicos, Carlos. A ver si sirve. Si no sirve, nos movemos con Tom. Adelante, Carlos. Bueno, yo creo que en la relación entre el eventual gobierno de Joe Biden y México, pues empezará de manera accidentada por la no felicitación del presidente de México a Joe Biden y continuará previsiblemente de manera, pues digamos, no tan tersa por los conflictos que se anticipan, que ya hemos mencionado en el ámbito climático, de energías limpias, en el ámbito laboral y migratorio. Yo creo que lo que está pendiente, Arturo, es que México defina qué quiere. Ya no basta la política del seguidismo, de decir me voy a ajustar, me voy a acomodar, como en el caso de Donald Trump, por un lado, y por el otro lado, creo que quedó de manifiesto en el caso de la relación con Trump que la opción personal del presidente López Obrador de ir a Washington a visitar a Trump durante la campaña electoral estadounidense iba a contrapelo, en sentido contrario, de la
preferencia mayoritaria de los mexicanos de guardar distancia con Trump. La aprobación de los mexicanos a Trump en todas las encuestas difícilmente pasaba del 10%. La aprobación de los mexicano-americanos por Trump difícilmente rebasó el 26, 27, 28%. Ahora, como es previsible que haya en el gobierno demócrata una política migratoria, digamos, atemperada por un sentido más humanitario, aunque tomará tiempo para que se haga esa transición, porque la inercia de la contención migratoria es muy fuerte. Yo creo que las dos preguntas que quedan por contestar hacia adelante es: ¿va el gobierno de López Obrador a definir el interés mexicano, el interés nacional y regional mexicano, o va simplemente a adaptarse a la política de Biden? Y la segunda, ¿el lugar de México en el mundo va a depender básicamente de los impulsos de la persona del presidente de la República, o, como decía Hazel Blackmore, vamos a hacer definiciones de políticas globales en el ámbito multilateral, pues respondiendo a las responsabilidades de un país de 130 millones de habitantes, que es la economía 14 en el mundo? Así es, así es. En buena medida, entonces, la relación bilateral va a depender de los mexicanos, algo al que ya sugería de alguna manera en el contexto más amplio de América Latina, Tom. Tom, siguiendo entonces ahora contigo y lo que ya mencionabas de las complicaciones y estas medidas, una cuestión media paradójica en la relación bilateral América Latina-Estados Unidos, me gustaría profundizar un poquito en el hecho de que el presidente Biden no es en absoluto ajeno a la política exterior. Él sabe bastante de la política exterior en general, tanto por su papel en el Congreso estadounidense, en el Senado, como por su papel como vicepresidente. De hecho, como vicepresidente vino, si mal no recuerdo, en 16 ocasiones a América Latina. Digamos que manejaba ese portafolio dentro de la administración Obama, ¿sí? Y ya estamos viendo el equipo que en materia de política exterior él está armando y que va a llevar a cabo la política exterior general. Todavía no tenemos a alguien designado para América Latina, pero ¿qué avisoras tú en términos de este cambio en el que vemos regresan, por así decirlo, los profesionales? ¿Y qué nos puede decir esto para la relación de Estados Unidos con América Latina en general o con algún país en particular? No, claro, yo creo que Biden es cierto, tiene mucha experiencia en América Latina. Está muy involucrado también en la creación del Plan Colombia, por ejemplo, como senador en aquel entonces. Y cuando empezó como senador, empezó en la administración de Carter y estaba bastante involucrado entonces en temas como la negociación del Tratado del Canal de Panamá y en la política de derechos humanos de Carter en ese momento, finales de los años 70. Así que Biden sí conoce la región bastante bien, está muy involucrado en temas de América Central como vicepresidente, como respuesta a la crisis de migración de los niños no acompañados en la primera ola de esa crisis. Así que va a haber gente más capaz, gente con mucha más experiencia en la región y en general en otros momentos sería muy positivo para la relación con América Latina, pero ahí vuelvo a mi preocupación de que no hay en ese momento un liderazgo para aprovechar de un equipo más positivo del Partido Demócrata y la administración de Biden. Hay una administración, si pensamos en temas de derechos humanos, por ejemplo, Carlos mencionó el tema de migración, que va a ser muy importante, vinculado a eso, temas de asilo, que fue algo que
atacó de forma muy profunda la administración de Trump. Eso es un elemento importante de la limitada política de inmigración a nivel global, y lo criticó, lo deshizo casi la administración de Trump, pero vinculado a la vuelta a una política de asilo más normal, digamos, vamos a tener mucho más atención a los derechos humanos, y ahí lo veo bastante en línea con los intereses de la mayoría de la población en América Latina, pero imagino que el gobierno de López Obrador, el gobierno de Iván Duque en Colombia, el gobierno de Bolsonaro en Brasil, pues tampoco van a aceptar críticas del gobierno de Estados Unidos en temas de derechos humanos, pero va a volver más atención del gobierno estadounidense y del Departamento de Estado en esos mismos temas. Y yo creo que van a encontrar mucha resistencia de la región cuando empujan en temas de asilo, migración, cambio climático y derechos humanos. Así es, exactamente. Muy bien. Nos quedan 5 minutos, así es que me gustaría ir cerrando con unas últimas intervenciones de cada uno de ustedes. Hazel, me gustaría que explicaras a nuestra audiencia un problema, digamos, estructural mayor de la democracia estadounidense que tiene que ver con esa cuestión del voto indirecto, ¿sí? La cuestión del colegio electoral, que no es el voto popular el que elige al presidente, ¿sí? ¿Tú pudieras explicar muy brevísimamente este sistema y considerar las posibilidades de que por fin se reforme y se pase a un sistema democrático normal en Estados Unidos? Bueno, empezando porque yo no lo encuentro como problema. Yo creo que es un sistema que refleja exactamente lo que es Estados Unidos, y creo que esta elección es un reflejo exactamente de por qué es bueno el sistema o no es tan pernicioso. Es un sistema que combina la representación federal, o sea, la representación de los estados y la representación de la gente, que es uno de los pilares que sostiene a la democracia estadounidense, el federalismo y la representación. Entonces, a cada estado se le dan un número de votos igual a su representación en el Congreso, que a su vez, pues la representación que tienen en el Congreso, en el Senado, es igual para todos los estados, 2 votos por estado, y en la Casa de Representantes es igual a la población que tenga cada estado. Entonces, por supuesto que hay estados que tienen más importancia porque tienen más población, pero siempre va a estar representada la parte que los hace esa unión de Estados Unidos. Entonces, yo creo que si hubiera un eventual problema en este sistema, es que en 48 de los 50 estados existe lo que se conoce como el winner takes all, el ganador se lleva todo. Y es que aquel candidato que tiene el 50% más uno de los votos en cada estado se lleva todos los votos electorales del estado. Entonces, a mí me parece incluso que lo que vimos en esta elección fue una muy buena lección de lo que es el sistema electoral y por qué puede funcionar. Lo que pasa es que ahora causó mucho estrés por más de 100 millones de votos que llegaron por correo, y entonces vimos al colegio electoral funcionar en cámara lenta, ¿no? Vimos cómo se fue contando cada voto, pero al mismo tiempo nos enseñó la importancia de lo que significa un condado urbano, un condado rural, cierta ciudad, o sea, aprendimos sobre condados que nunca en nuestra vida hubiéramos escuchado, o de estados tan chiquitos, ¿no? Como por ejemplo, Maine o Nebraska, incluso son los 2 estados que no tienen el winner takes all. Hablamos de los distritos que pueden darle un voto y cómo estos pueden ser importantes, incluso porque había de repente conteos que parecía que los tenían empatados. Entonces, a mí me parece un buen sistema en el sentido que evita una segunda vuelta, que ha tenido 3 errores en la historia de los Estados Unidos en donde ha ganado el candidato que no tuvo el voto popular, pero que en todos los demás genera un candidato que tiene siempre mayoría y por lo tanto siempre tiene legitimidad, y además
que representa la naturaleza federal del gobierno de los Estados Unidos. Creo que, y ya nada más para terminar, porque eso es un tema muy amplio que me diste muy poquito tiempo para explicar, pero creo que la otra cosa que es interesante en este momento es que a pesar de todo, a pesar de las demandas, a pesar de no reconocer los resultados, ha resultado ser un sistema que de una u otra manera supera los problemas, ¿no? Tuvieron aparentemente problemas con las máquinas, bueno, tuvieron problemas con las máquinas y la forma de votar en el año 2000, se superaron. Hace 4 años hubo amenazas o indicaciones de que hubo interferencia extranjera. Bueno, esta vez dijeron son las elecciones más seguras. Ahora Trump ha tenido docenas o decenas de demandas y todas han sido superadas por el mismo sistema, lo cual te hace un poco confiar en que dentro de todo no es un sistema tan malo. A ver, tampoco creo que haya un sistema democrático perfecto en el mundo. Claro, y muy interesante tu opinión, Hazel, que no la comparto, pero es sin duda muy interesante y nos queda material para abordar, espero, en vivo en la próxima edición de nuestro seminario, porque se nos vino encima el tiempo, ¿sí? Así es que, bueno, hasta aquí le vamos a dejar y no me queda sino agradecer de nueva cuenta la participación de nuestros 3 excelentes ponentes, presentadores, Hazel, Tom y Carlos, que es de casa prácticamente Carlos, porque es coorganizador y fundador, como dije al inicio de este seminario. Y sin más, pues agradecemos a todos su participación y atención a esta edición del 10º Seminario de Relaciones Internacionales CIDE-UDG. Gracias,